Buenos días, estudiantes. A continuación vamos a analizar lo que son las potencias y las raíces. En primera instancia vamos a comenzar viendo lo que son las potencias. En este caso, cuando yo hable de una potencia de exponente entero, lo que yo voy a hacer en realidad es una multiplicación reiterada. ¿De quién? De un valor que se va a replicar o se va a multiplicar n veces. Por eso la notación a elevado a n, que está aquí, me va a indicar que yo el valor de a, que es un número entero positivo, yo lo voy a estar multiplicando tantas veces como sea necesario. Si es n, va a ser n veces la cantidad que yo voy a replicar. Por eso, si yo tengo la expresión 5 elevado a 3, eso quiere decir que yo voy a multiplicar 5 por 5 por 5. Y eso en la práctica yo puedo multiplicar 5 por 5, me va a dar 25. Y a continuación 25 multiplicado por 5 me va a dar 125. Entonces el valor de esta expresión va a ser 125. Más adelante esto nos puede ayudar a hacer utilizable la notación científica. Por ejemplo, si yo quiero escribir el número 1.000.000, generalmente voy a tener que escribir muchos ceros, en este caso 6. Sin embargo, mediante notación de potencia, yo voy a poder escribir un 10 elevado a 6. Y eso me va a indicar también la expresión 1.000.000, y así para cantidades que sean un poco más grandes. Sin embargo, esta notación que nosotros tenemos acá es sumamente útil cuando la cantidad es una cantidad entera. Sin embargo, van a existir situaciones en cuales las potencias van a estar elevadas a 0 o van a estar elevadas a un número negativo. Y para ello vamos a dar algunas definiciones. Cuando la exponente sea 0, se va a asumir que el valor va a ser 1, siempre y cuando el valor de la base de la potencia sea distinto de 0. A continuación, para un n negativo, cuando a esté elevado a un número negativo, nosotros lo vamos a definir de la siguiente forma: a elevado a n es igual a 1 partido por a elevado a menos n. En términos prácticos es lo siguiente: como yo sé que n es un valor negativo, entonces si yo tuviera un 5 elevado a menos 3, esto va a ser igual a 1 partido por 5 elevado a menos 3, lo cual lo va a transformar inmediatamente en una expresión positiva. 1 dividido en 5 elevado a 3. En realidad, cuando yo tengo las potencias negativas, acá no es que se vaya a cambiar el signo de la expresión, sino que simplemente se invierte. Eso es lo único. Ahora vamos a pasar a analizar cada una de las propiedades que conllevan las potencias. Vamos a definir alrededor de 7 u 8 propiedades, las cuales vamos a ver a continuación. La primera de todas ellas es la propiedad del producto de potencias de igual base, que la tenemos definida acá. El producto de potencias de igual base me está indicando que cuando yo tengo dos potencias que tienen exactamente la misma base, se puede conservar la base y sumar los exponentes. Eso quiere decir que si yo tengo la expresión 3 elevado a 2 y eso lo multiplico por 3 elevado a 4, yo puedo unificar esta expresión y dejar solamente una base, que va a ser 3, y eso elevado a 6. Cabe destacar que esto va a funcionar siempre y cuando tengan la misma base, porque cuando tienen distinta base, no necesariamente se va a cumplir esta propiedad. Ahora bien, también podemos tener la propiedad número 2, y la propiedad número 2 habla del cociente de potencias. Cuando yo tengo el cociente de potencias, la regla dice lo siguiente: si yo tengo dos potencias, por ejemplo 5 elevado a 4, y eso lo divido en 5 elevado a 3, la regla dice que yo conservo la base, pero en este caso debo restar los exponentes. Por lo tanto, 4 menos 3 es 1. Por lo tanto, la expresión quedaría 5 elevado a 1. Eso es sumamente importante acá
en el cociente de potencias. La propiedad número 3 nos está hablando de la potencia de una potencia. Puede ser que yo tenga una potencia y ese valor esté elevado a otra potencia todavía. En este caso es sumamente importante el uso de los paréntesis. Acá yo puedo visualizar que si tengo una potencia que está elevada a otra potencia, al final se multiplican los exponentes. Esto es importante. Si yo tuviera la expresión 3 elevado a 2 y eso elevado a 5, entonces esta expresión ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a 3, pero elevado a ¿quién? A 2 por 5, y eso es 10. Entonces ahí va a ser elevado a 10. A continuación podemos ver de que yo puedo tener un producto al interior de un paréntesis y ese producto va a estar elevado a una potencia. La regla dice que por distributividad nosotros podemos elevar cada uno de esos elementos a la potencia correspondiente. Eso quiere decir que yo puedo tener un 3 por 5 y eso elevado a 2. ¿Y eso a quién va a ser? Eso va a ser igual a ¿quién? A 3 elevado a 2 por 5 elevado a 2. Eso es lo que dice la propiedad número 4. Vamos a colocar el 2. Análogamente también puede ocurrir con una fracción. La propiedad puede servir también para una fracción. En el caso de que yo tenga la expresión 2/3 elevado a 5, esto ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a 2 elevado a 5 dividido en 3 elevado a 5. Esto funciona en cualquiera de los dos sentidos. Vamos con lo siguiente. La propiedad número 6 es una definición que nosotros habíamos dicho anteriormente. ¿Qué es lo que sucede cuando la potencia está elevado a 0? Cuando A, un número real cualquiera, está elevado a 0, eso es igual a 1. Pero aquí cabe destacar algo, que hay una restricción importante. En este caso, eso va a ocurrir siempre y cuando la base no sea 0. Eso quiere decir que si yo tengo la expresión 0 elevado a 0, eso no está definido. Eso no va a estar definido. Entonces 0 elevado a 0 no va a ser nunca 1, no está definido. Entonces por eso es importante saber cuáles son las restricciones a veces para esto, porque a veces pueden ver números y decir ya, 0 elevado a, cualquier número elevado a 0 es 1. No, eso no es verdad, porque si yo digo 0 elevado a 0, eso no necesariamente va a ser 1. La propiedad 7 habla de las potencias negativas. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo una potencia, en este caso, negativa? En este caso, cuando yo tengo una potencia negativa, lo que hago es invertir y cambiar el signo de la potencia. Eso quiere decir, si yo tengo la expresión 5 elevado a menos 3, ¿esto a quién va a ser igual? Va a ser igual a 1 dividido en ¿quién? En 5, pero elevado a 3. En este caso me cambia el signo del exponente. Ahora cabe destacar que en las potencias, cuando los exponentes son negativos, no quiere decir que la potencia va a quedar negativa. Así que eso tienen que tener cuidado. Adicionalmente, tenemos la propiedad número 8, que es exactamente lo mismo. Si yo tuviera la expresión 1 dividido en 5 elevado a menos 3, entonces esto es lo mismo que decir 5 elevado a 3. Las propiedades se desprenden de lo mismo.
Y eso son las principales propiedades que ustedes deben tener en consideración para las potencias.